Hola, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este tercer y último bloque dedicado a la unidad 6 de la materia. Lo que vamos a hacer ahora, como les comentaba, es plantearnos este interrogante, que en realidad no vamos a poder resolver hoy, pero, y tampoco supongo mañana, pero es un interrogante que nos permite repensar la manera en la que los partidos políticos están siendo, digamos, percibidos o están, la manera en que los partidos políticos son percibidos por nosotros como sociedad. Esto es importante porque hay quienes anuncian la crisis, digamos, una especie de crisis terminal de los partidos políticos, suponiendo que los partidos políticos pueden ser suplantados o pueden ser reemplazados rápidamente por otras formas, por otros tipos de asociaciones y grupos políticos. Hay otros que entienden que en realidad uno podríamos hablar, más que de crisis en un sentido negativo, podríamos hablar de metamorfosis de la representación política. Y que esto estaría vinculado con los cambios en el escenario social y económico y la necesidad, como decíamos antes, de que los partidos se adapten a esas nuevas realidades. Hay quienes, como Malamud, que es el texto que tenemos para trabajar, recuerdan que cuando hablamos de crisis, en realidad los partidos políticos desde su nacimiento, si vamos al análisis que hacen, el análisis histórico que hacen Rocan y Lispard, la misma idea de crisis está vinculada con el surgimiento de los partidos políticos. Los partidos políticos, tal como analizan Rocan y Lispard, el sistema de partidos europeos, surgen justamente de quiebres históricos, de clivajes, de ciertas situaciones de ruptura histórica. Por ejemplo, la emergencia del Estado Nacional, por ejemplo, la discusión en torno de la separación del Estado y la Iglesia, por ejemplo, la lucha de clases. Así aparecieron partidos centralistas y partidos que abogaban por la no centralización que llevaba adelante el Estado. Así aparecieron también partidos confesionales y partidos laicos, así también partidos obreros y partidos burgueses. Entonces, la misma idea de crisis está vinculada con la del nacimiento de los partidos políticos. Y aquí, entonces, podemos tratar de matizar un poco. Eso no implica que no tengamos en cuenta que hay un problema en términos de representación política que claramente tiene como protagonistas a los partidos y que ese problema está vinculado con el alejamiento de la ciudadanía de la política como una actividad sumamente ajena, la autorreferencialidad de la política también, la idea de que la sospecha o la deslegitimación de los partidos políticos como actores o de la política tradicional como capaz de resolver los problemas sociales que nos aquejan. Sin ir más lejos, si pensamos en nuestro país, la crisis del 2001 es claramente un problema de representación política. Pone en jaque no solamente a los partidos políticos, sino también a los actores políticos tradicionales. Por ejemplo, también fueron cuestionados en aquel entonces, y todavía lo son, los grupos de interés tales como los sindicatos, ¿sí? Esto hace a lo que podemos llamar crisis de representación, pero no crisis terminal. Y aquí deberíamos tener en cuenta que son datos de contexto los que explican en parte este problema. Y esos datos de contexto, uno lo mencionábamos en el bloque anterior, está relacionado con las transformaciones en la estructura social y con una revolución tecnológica que trajo a los medios de comunicación a hacer comunicación política y a convertirlos y los convirtió en una herramienta central a la hora de hacer política. Ahora, los medios de comunicación no están al servicio de la política a la hora de hacer campaña. Los medios de comunicación también fijan agenda y en este sentido le imponen a los partidos políticos la necesidad de acordar o de consensuar o de responder a la agenda que fijan los medios. Y además le impone a los partidos políticos un estilo de hacer campaña que, como decíamos antes, está vinculada con la necesidad de aparecer, por ejemplo, en la tele. A esto le podemos sumar hoy por hoy la importancia que tienen las redes sociales a la hora de hacer política, a la hora de comunicar para los partidos políticos. Esto no es un dato menor y es algo que hay que tener en cuenta. No necesariamente involucra un problema, puede ser también una oportunidad.
si miramos la manera en que, digamos, un importante abanico de partidos políticos hicieron campaña en los últimos años, nos vamos a dar cuenta que tanto de la derecha como de la izquierda han utilizado con muchísima frecuencia y muy exitosamente a las redes sociales. Sin ir más lejos, Obama y Trump utilizaron las redes sociales para hacer política. Sin ir más lejos, Podemos en España también utilizó a su favor el potencial de comunicación de las redes sociales. Y a su favor en términos de que el caso de Podemos es interesante porque marca la importancia que tiene el reinvento de la política, el reinventar la política desde los mismos partidos políticos, ¿sí? De todos modos es un tema que excede a esta tutoría, pero quien esté interesado puede buscar información sobre Podemos y Pablo Iglesias. Ahora bien, hay otros actores políticos. Los partidos políticos no son los únicos que hacen política en las sociedades democráticas. Y esto también implica un desafío, porque estos actores políticos también fijan agenda, también estos actores políticos dan cuenta de los problemas de determinados grupos sociales. Cuando trabajemos en las próximas tutorías sobre los movimientos sociales, vamos a ver que hay una relación entre los movimientos, lo que se denomina nuevos movimientos sociales y crisis de representación. Ahora, no es la causante la emergencia de estos nuevos actores políticos. Por el otro lado, y respondiendo a estas problemáticas, es que los partidos políticos, y justamente por el proceso de personalización de la política que se impone en el marco de estas estructuras que llamábamos partidos profesionales electorales, es que van a aparecer figuras reconocidas, con trayectoria, pero en ámbitos que son extrapolíticos. Esto es lo que se denominan los outsiders. Artistas, deportistas, intelectuales, figuras reconocidas por la sociedad sin trayectoria política, sin carrera política, que van a terminar ocupando cargos porque las candidaturas, como decíamos al principio, deben ser viables. Esto es, a los partidos políticos, como tales, les interesa ganar elecciones. Con lo cual, las candidaturas deben ser viables. Y los outsiders, o aquellas personas que no tienen trayectoria política, pero están interesados, son quizás más proclives por este problema del alejamiento y la autorreferencialidad de la política a ser votados que aquellos que tienen trayectoria dentro de los mismos partidos. Y finalmente, entre otras cosas que no vamos a poder abordar hoy, aparece el problema, como decíamos antes, de un electorado que no es un electorado fiel, no hay una identidad política constituida a la cual los partidos puedan apelar en sus campañas. Este electorado es un electorado fragmentado, es un electorado, hay múltiples grupos dentro de ese electorado y los partidos deben lograr seducir y convocar y convencer a esos grupos diversos. Entonces, bien, con esto estaríamos cerrando este tercer bloque. Los invito a trabajar todas las dudas y consultas y problemas que hayan surgido en los foros. Recuerden que tenemos 2 programas de radio destinados a trabajar sobre partidos y democracia y sobre movimientos sociales que les pueden llegar a interesar y que además los van a orientar y les van a permitir pensar un poco mejor estas cuestiones que presentamos hoy tan rápidamente. Bueno, nos vemos la próxima.